Hoy vamos a hablar de un milagro de Jesús muy interesante, es el endemoniado gadareno. Como contexto, muy brevemente, recuerden que nos habíamos quedado el domingo pasado con Jesús en una barca, ¿verdad? Calmando una tormenta tremenda, un lailaps, dijimos. Y Jesús había dicho que el propósito de él era llegar al otro lado del mar de Galilea, de Capernaum al otro lado. Ahora vamos a ver que Jesús, tal y como dijo, él y sus discípulos llegan al otro lado. Y vamos a la lectura porque tenemos bastantes versículos por delante. Vamos a Lucas 8, 26 al 39, ¿sí? Lucas 8, 26 al 39. Dice la palabra de Dios: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, impulsado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ya un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a la interpretación de este texto, sección por sección. Sí, tenemos un texto bastante amplio, pero hay muchas cosas interesantes que debemos comentar en esta mañana. La primera sección podría ser: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Esta región, del otro lado del mar de Galilea, era muy diferente a la zona de Capernaum. Se la conoce como Decápolis, la tierra de las 10 ciudades, de ahí que sea Decápolis. Si para un judío que vivía en Jerusalén en los tiempos de Jesús, un galileo más allá de Samaria era un judío de segunda división, un judío de Decápolis era un extranjero. Eran del otro lado del Jordán, gente muy rara, gente muy lejana a Jerusalén y a cómo se debe vivir como un judío. Eran gente extraña para ellos. Recuerden que la zona de Decápolis, la del otro lado del Jordán, no era la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel. Recuerden que Dios le prometió la tierra de Canaán, que es del Jordán hasta el Mediterráneo. Pero en la conquista, antes de llegar a la tierra prometida, en los tiempos de Moisés, antes de Josué, esas personas que vivían en ese lugar no dejaban pasar al pueblo de Israel para que accediese a la tierra prometida. Y Dios trajo juicio a esos pueblos por medio del pueblo de Israel y conquistaron una zona que no le correspondía como tierra prometida. En esa región, en ese lugar, fue la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés que dijeron que querían esa zona porque tenían muchos ganados y ese lugar era idóneo para el ganado. Vamos a Números 32:5. Aquí tenemos la petición de estas tribus a Moisés. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y el motivo lo sabemos en el versículo 1, que era que tenía mucho ganado, ¿sí? Por lo tanto, esta zona de Decápolis está fuera, al otro lado del Jordán. Allí es donde están estas personas y el motivo es que es una zona para el ganado. Segunda sección. Al llegar en la tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Jesús y sus discípulos, como hemos dicho, han llegado al otro lado. Pero Lucas, el evangelista, se centra en Jesús. Dice, al llegar Él, se centra en Jesús. Desde luego, sabemos que si no llega a ser por Jesús, ni Él ni sus discípulos llegan al otro lado. Acaba de calmar una tormenta. Por eso el evangelista pone su foco y mirada en Jesús. ¿A dónde llega Jesús? A la población de los gergeseos o gadarenos. Al parecer esta zona particular de Decápolis es una zona muy escarpada, con grandes colinas, y cuando llegas a la playa ves una montaña encima adelante. Esto es muy interesante porque en esas montañas hacían cuevas para sepultar a los difuntos. Por eso este hombre endemoniado habita en sepulcros o cuevas junto a la playa, porque a lo alto estaba la ciudad, a lo bajo estaba la playa, y en medio de las cuevas hacían los sepulcros para los difuntos. Ahora, fíjense que el evangelista Lucas y Marcos, si ustedes leen el paralelo, hablan de un hombre endemoniado. Mateo 8 nos habla de dos hombres endemoniados, feroces en gran manera, dice el evangelista. Probablemente lo que ocurre es que Lucas y Marcos se centran en el hombre que interactuó con Jesús, en el Gadareno. Pero Mateo habla de que había dos personas allí. Como les digo, Lucas se va a centrar simplemente en el hombre que tuvo más interacción con Jesús. Notemos cómo está este hombre, en qué estado está. Dicen que era un ciudadano de la zona, pero no vivía en la ciudad. Vivía fuera de la ciudad, en cuevas y sepulcros. La descripción de este hombre es que no vestía ropa, iba desnudo, ni moraba en casa, no tenía lugar donde dormir por las noches, sino en los sepulcros. Esa es la descripción que nos da. Preguntas obvias. ¿Desde cuándo este hombre estaba en un estado tan lamentable? Lucas escribe, desde hacía mucho tiempo. Segunda pregunta, ¿cuál era el motivo de que estuviese en esa condición? Lucas escribe, estaba endemoniado. ¿Sí? Es importante que entendamos, por lo tanto, la situación de este hombre. Este hombre no había nacido endemoniado. No había nacido endemoniado. No había sido criado en los sepulcros y vivía allí por costumbre de la familia. No. Él era un ciudadano normal y corriente que todo el mundo conocía en la ciudad, pero que había acabado en ese estado desnudo y sin hogar por causa de los demonios. Es decir, su pasado había sido mejor que su presente actual. ¿Sí? Fíjense lo rara que es la situación, porque este hombre es el primero en recibir a Jesús en la zona. No hay comitiva de bienvenida para Jesús de Nazaret. El primero que recibe en Decápolis a Jesús es un endemoniado, y gritando. Tercera sección. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Si bien los ciudadanos del lugar no se han percatado todavía de quién ha llegado a la orilla, Jesús de Nazaret, los demonios ya saben quién acaba de llegar a Gadara. Lo tienen clarísimo. Miren, es habitual en los evangelios que los primeros en saber quién era Jesús eran los demonios. Los primeros que se saben cuando llega alguien a un lugar como Cristo son los demonios, lo tienen clarísimo. No piensen que físicamente Jesús era tan fácil de distinguir de sus discípulos. Eso no es cierto. De hecho, se parecían mucho porque eran de la zona de Galilea. Allí había un grupo de personas, de hombres normales y corrientes que venían en una barca de la zona de Galilea. Y humanamente hablando, no era tan fácil distinguir de cuál de ellos era Jesús. Recuerden que Judas, cuando entrega a Jesús, tiene que indicar y señalar a los soldados quién de ellos es Jesús. Por lo tanto, Jesús no se diferenciaba a simple vista, tuvo que ser señalado. ¿Recuerdan Mateo 26, 48? Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Para que no se confundiesen y fuesen a prender a Pedro o a Tomás. No, ese es. Tenía que identificarlo expresamente porque era difícil de distinguir. En el mundo natural, Jesús era, para las personas, un rabino de Galilea y no tenía forma diferente con respecto a sus discípulos. Sin embargo, en el mundo espiritual, Jesús, al llegar a un lugar, era el Hijo de Dios. Para los hombres, el Hijo de María, de ahí de Nazaret. Para los demonios y el mundo espiritual, los ángeles, es el Hijo de Dios. Una autoridad superior acaba de llegar a Gadara. En cuanto los demonios ven a Jesús,
saben que Él tiene poder sobre ellos y que deben obedecer todo lo que les ordene. Esto implicaba que los demonios huían y eran expulsados por Jesús. Aunque ellos quisiesen quedarse ocupando a la persona, tenían que salir corriendo. Cuando Jesús les ordenaba, tenían que obedecer a una autoridad superior. Por eso, lo primero que hace este endemoniado es reconocer de entre todos esos hombres a uno de ellos en particular, a Jesús. ¿Se dan cuenta? El demonio lo tiene clarísimo. Los demás son hombres comunes y corrientes, pero uno de ellos es alguien diferente en el mundo espiritual. El demonio además no identifica a Jesús como Jesús el rabino o Jesús de Nazaret, hijo de María y José el carpintero. No. Eso es lo que los hombres pensaban de Jesús cuando lo veían externamente. El grito del demonio es Jesús, hijo del Dios Altísimo. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús e identifican correctamente a Jesús. Me imagino que esta afirmación del endemoniado, nada más llegar a Gadara, empezó a retumbar los oídos de los discípulos. Porque si recuerdan, aquella noche los discípulos se habían preguntado, ¿quién es este? Y el endemoniado responde, es el Hijo del Dios Altísimo. Ahí tienen la respuesta. Ellos preguntando, el endemoniado responde. La escena es muy interesante, porque un demonio estaba atormentando la vida de este hombre gadareno y ahora Jesús ha llegado al lugar y el demonio exclama, no me atormentes. Es decir, el demonio no tenía ningún problema de atormentar la vida del gadareno. Sin embargo, le molesta que Jesús venga allí porque se siente atormentado por Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Saben que somos muy parecidos a veces en nuestra forma de actuar? A veces nos comportamos sin que nos importe lo mínimo, lo mucho que incomodamos a los demás con nuestra forma de ser. No nos importa que los atormentemos o los incomodemos. Pero cuando nos toca a nosotros, nos quejamos rápidamente, ¿verdad? El endemoniado hace exactamente lo mismo. El demonio atormentaba al hombre, no le importaba en absoluto, pero cuando viene Jesús, ¡ay, no me atormentes! Siguiente sección. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, impulsado, llevado por el demonio a los desiertos. Lucas explica por qué este grito del endemoniado. Jesús, al llegar a este lugar y ver a este endemoniado, desnudo y viviendo en sepulcros, siente compasión por la persona y ha decidido que el demonio debe ser expulsado. Jesús se compadece de este hombre. Y ahora Lucas sigue relatando por qué Jesús se compadece del estado de esta persona. Nos dice además que el endemoniado no solamente vivía y dormía en sepulcros y sin ropa, sino que la gente de la ciudad lo ataba para que estuviese quieto en un lugar, con cadenas y grillos. Esto nos demuestra que el demonio probablemente era violento, que esta persona cuando estaba fuera de sí y poseído estaba violento, desenfrenado. Mire, para que unos ciudadanos del lugar consideren que lo natural es dejar a una persona en un sepulcro atada a cadenas, quiero por favor que piensen por un momento el estado de esta persona. Yo sé que a veces leemos esos textos y piense por un instante lo que implica una persona desnuda en un sepulcro atada con grillos y cadenas por los ciudadanos de su propia ciudad. Ellos consideraban que lo mejor que se podía hacer por este hombre es dejarlo a su suerte allí desnudo en una cueva y que se apañe como pueda. Marcos escribe en el paralelo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Fíjense el relato. Esta persona desnuda, en un sepulcro, atada por los ciudadanos, cuando venía toda la furia del demonio, rompía los grilletes, iba desnudo al desierto, cogía piedras, se golpeaba, un desastre. La condición de este hombre es totalmente un desastre. Dice que nadie lo podía dominar. Sin embargo, nada más llegar Jesús al lugar, este hombre está a los pies del Hijo de Dios, rogando que no le atormentase. Me parece que ha llegado alguien que sí lo puede dominar. El demonio sabe que va a ser expulsado de parte de Jesús y por eso objeta que no le atormente, que le deje estar un poco más en este hombre. Quinta sección.
Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Jesús quiere enseñar algo muy importante aquí. Jesús le pregunta al demonio, no al hombre, cómo se llama. Si se fijan, el demonio ha identificado a Jesús y ahora Jesús quiere identificar al demonio. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene el nombre de un demonio? Dos aplicaciones prácticas. Por un lado, es interesante que los discípulos conozcan que las posesiones demoníacas no son todas iguales. ¿Usted sabía esto? No todos los demonios son iguales. No todos los demonios tienen el mismo carácter, ni la misma personalidad, ni la forma de comportarse. De hecho, preguntar el nombre a un demonio nos muestra que el ser espiritual tiene cierta personalidad o carácter, o características propias. No todos los demonios operan igual, ni hacen las mismas cosas cuando poseen a una persona. La segunda aplicación aquí sería, por otro lado, y creo que es el motivo principal, que Jesús quiere que el hombre endemoniado sepa lo que le ha llevado a esa situación y estado, la gravedad de su condición. Esta situación de este hombre en este estado que hemos dicho tan deplorable, no había sido un desliz o descuido con el pecado, un breve coqueteo con algún pecado particular en su vida. No. Aquí hay un montón de puertas abiertas a los demonios que han hecho de este hombre su castillo fuerte y hacen lo que les da la gana con él. ¿Sí? Aquí hay un estado muy grave, una condición muy extrema. El demonio dice que se llama legión. Y algunos aquí querrían decir que técnicamente habría 6.000 demonios, porque una legión son 6.000 hombres, 5.000 soldados y 1.000 que lo sustentan. Bueno, yo no creo que el énfasis del texto sería ver la cantidad precisa de cuántos demonios ocupaban la vida de este hombre. Creo que el nombre de este demonio, legión, se refiere más bien a que había muchos demonios y que eran de un carácter feroz, guerrero. Un ejército de demonios estaba poseyendo a este hombre. Lo que sí es evidente es que había más de un demonio en él. Eso sí es bíblico y claramente bíblico. De hecho, esta situación del Gadareno, con más de un demonio poseyendo a este hombre, está en armonía con otros textos bíblicos acerca de la posesión demoníaca. Lucas 11:26. Entonces va, dice Jesús, un demonio expulsado, y toma otros 7 espíritus peores que él, y ¿entrados en dónde? En la persona, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Más de un demonio en una persona. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Se dan cuenta? Es posible que haya más de uno. ¿Cuánta cantidad? Sabemos que al menos muchos, ¿verdad? Este demonio llamado Legión, este grupo de demonios, le ruega a Jesús que no los mande al abismo. También es importante esta parte. Todo ser espiritual, ángel o demonio, sabe perfectamente que habrá un juicio final de Dios para todas las criaturas. Nadie en los cielos ni en los infiernos ignora dicho juicio. Mateo en el paralelo dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, el demonio sabe que será atormentado eternamente. El demonio sabe que un día vendrá su juicio y que está juzgado por la eternidad. Pero lo que no quiere es que ese tormento llegue ya. Quiere demorarlo para más tarde. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es el abismo, la mazmorra o la prisión? Bueno, no tengo tiempo en esta mañana para hablar de estos asuntos y aparte está relacionado con escatología, pero me conformaría con decirle que el abismo es un lugar fuera de este mundo natural, es una prisión en el mundo espiritual para los espíritus malignos. Con eso me conformo por decirle por hoy. Sexta sección. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. La sección es interesante. Lucas escribe que eran muchos cerdos. Marcos dice que eran 2.000, o los cuales eran como 2.000, prácticamente 2.000. No sabemos el número de los demonios, pero sí sabemos el número de los cerdos. Cerca de 2.000 cerdos había allí en ese lugar. ¿Qué clase de ganado es este? Recordemos que esta tierra había sido dada a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés porque tenía mucho ganado y era un lugar idóneo para el ganado. Y Moisés, de parte de Dios, les concede esa tierra a ellos para que cuiden su ganado. Ahora, desde luego,
estas personas, ahí en el tiempo antiguo de Moisés, no tenían cerdos en su ganado. Sabemos que la ley de Dios condenaba como impuros a los cerdos. ¿Qué hacen en esta zona idónea para el ganado unos cerdos sabiendo que es contrario a la ley de Dios? Y no solamente unos pocos, eran casi 2000, un hato enorme de cerdos. Séptima sección. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, en los cerdos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Noten que el texto lo que quiere presentar de forma principal es la autoridad de Cristo sobre todo demonio. No importa la cantidad, no importa la crueldad, no importa la posesión, ellos le piden permiso a Jesús. Estos demonios no podían ir a ningún otro lugar que Cristo no les ordenase o les permitiese. Por eso le piden permiso para ir a los cerdos. Si Jesús no les concede ese permiso, no pueden ir a los cerdos. Tendrán que ir a otro lugar, pero no a los cerdos. Por eso, insisto, le piden permiso a Jesús y Jesús les concede ese permiso. ¿Por qué Jesús le concede permiso a unos demonios para que vayan a un hato de cerdos? Bueno, diferentes hipótesis, supongo, ¿no? ¿Nunca lo he preguntado esto? ¿No? ¿Solo me pasa a mí estas cosas cuando leo la Biblia? ¿Por qué Jesús le permite a unos demonios que vayan a unos cerdos? Oye, que se vayan a otro lugar, pero unos cerdos. Posibles preguntas. ¿Era para enseñar a la región que estaban apacentando animales impuros? Podría ser. ¿Era porque, como eran animales impuros, los demonios podían poseerlos a ellos porque eran impuros? Podría ser. ¿Era para evitar que posean a otras personas del lugar? Quizás. ¿Era como demostración de su autoridad sobre los demonios independientemente de su cantidad? ¿Era para advertir a los ciudadanos del lugar de su llegada y de su trato inhumano con el endemoniado? Yo me inclinaría por las dos últimas. Por un lado, una demostración de la toda absoluta autoridad de Cristo sobre los demonios. Y por otro lado, para anunciar su llegada por medio de este suceso y recordarle el trato inhumano en la que habían dejado a este hombre endemoniado los ciudadanos del lugar. Por un lado tenemos a un hombre endemoniado que era ciudadano y conocido en el lugar, que estaba en la parte más baja del lugar, en la playa, junto a los sepulcros. Y al mismo tiempo teníamos a unos cerdos en lo más alto de una colina junto a los hombres. ¿Se dan cuenta de la controversia? El hombre endemoniado era tratado como un cerdo y los cerdos eran tratados como hombres. ¿Se dan cuenta? Estos gadarenos estaban más ocupados en sus asuntos materiales que de la situación que este hombre vivía por causa de los demonios. ¿Qué clase de lugar es este al que ha llegado Jesús, en el que tiene un hombre desnudo en sepulcros y atado con grilletes? Y se quedan tan tranquilos mientras están apacentando unos cerdos en lo alto de una colina. ¿Qué clase de lugar es este? Estos gadarenos debían aprender que la vida de un hombre, de un ser humano, vale más que 2000 cerdos. Y me temo que en estos tiempos que vivimos también debemos recordar esto. Hay noticias cada año, todos los años hay noticias en este país, de personas que mueren en algún incendio en su casa o hogar porque vuelven al hogar para recuperar algún tipo de posesión material o una mascota. ¿Sabe usted esto? Todos los años en España muere alguna persona que estando a salvo, libre del peligro, decide volver voluntariamente al incendio en su casa para rescatar el móvil, rescatar la lámpara de su padre que le regaló, o el gato, o el perro, ¿sí? Bueno, y alguno dice, bueno, por el móvil me parece exagerado, pero los perros los queremos tantos, ¿verdad? Las mascotas tienen tanto aprecio, son tan importantes. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Vivimos en un mundo de gadarenos. Mire, hay diferentes estudios psicológicos que demuestran que a día de hoy, en la sociedad moderna, las personas tienen más empatía por su mascota personal que por un ser humano al que no conoce mucho o bien. Repito, hoy en día, la sociedad actual siente de forma natural más empatía por su mascota que por un ser humano al que no conoce mucho.
Ni siquiera porque sea de su misma especie hay esa empatía. Se prefiere al animal primero. Mire, tratar de forma violenta y desalmada a un animal que es creación de Dios es una muestra más de la depravación que el pecado produce en el ser humano. Golpear, herir, incluso insultar a un animal es muestra de un corazón roto y torcido del hombre por causa del pecado. Desde luego. Del mismo modo le digo que tratar a un animal mejor que a un ser humano, tener preferencia por la vida de un animal antes que por la vida de un ser humano, también es muestra de la depravación del pecado en el ser humano. Ni una cosa ni la otra. No perdamos el foco. Vivimos en un mundo muy gadareno, me temo. Jesús les quiere enseñar que la vida de un solo hombre vale más que la vida de 2000 cerdos o 40.000 cerdos. Y ahora provoca esta situación. Octava sección. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Claro, los encargados de apacentar los cerdos habían visto desde lo alto de la colina el suceso. Son ellos los que asocian de alguna forma que ese hombre que había sido deliberado, esa posesión que tenía ese hombre, ahora había pasado a los cerdos. Los demonios son seres espirituales, no se podían ver con los ojos. Sin embargo, como les dije, los demonios tienen personalidad y características propias. De alguna forma, la violencia o carácter de los demonios que estaban en este hombre había pasado a los cerdos y los que los apacentaban se habían dado cuenta. Es decir, no habían visto físicamente demonios salir del hombre llegando a los cerdos, sino que más bien lo que operaba en el hombre, que le hacía comportarse de una manera específica, ahora estaba pasando en los cerdos. Eso es lo que ellos asocian. Él está tranquilo y los cerdos están como estaba él antes. Algo ha pasado aquí. Lo que estos hombres ven es cómo lo que estaba operando en este hombre ahora estaba operando en los cerdos. Al ver semejante desgracia material, 2000 cerdos precipitándose por un acantilado y muriendo todos ahogados, rápidamente advierten a todos los ciudadanos del lugar lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué avisan rápidamente? Bueno, porque estos hombres son los encargados de apacentar los cerdos, no son los dueños, son los trabajadores. Y evidentemente quieren demostrar rápidamente que no ha sido culpa de ellos que 2000 cerdos a su cargo se precipiten por lo alto de una colina. Tiene todo el sentido del mundo que vayan corriendo diciendo algo ha pasado y no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Fíjese, el responsable de lo ocurrido es ese hombre que ha llegado en una barca junto a otros hombres y ha comenzado a hablar con el endemoniado. Ese es el responsable. Algo ha hecho ese. Algo ha pasado y la culpa es de ese hombre. La culpa es de ese hombre que está hablando con el endemoniado. ¿Y saben qué? La acusación es totalmente cierta. Jesús es el total y único responsable de esta situación. A Él sea toda la gloria. Jesús es el responsable, por supuesto que sí. Novena sección. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando los ciudadanos llegan al lugar para comprobar el relato de los apacentadores de cerdos, las evidencias hablan por sí mismas. No queda ningún cerdo con vida y a su vez el hombre que estaba endemoniado por muchos años está vestido, en su cabal juicio y sano. No hay ni un cerdo y el hombre está cuerdo. Este hombre había recuperado su dignidad humana, pero no gracias a los ciudadanos del lugar, sino por su encuentro con Cristo. Hace unos instantes este hombre estaba desnudo y fuera de sí. El demonio hablaba por él. Era violento, inestable e incapaz de comportarse como un ser humano normal. Ahora está allí tranquilo, sentado, cuerdo, vestido y a los pies de Jesús. Menuda transformación, ¿verdad? ¿La reacción de los ciudadanos cuál es? ¿La alegría? ¿El gozo? El miedo. Los seres humanos somos inhumanos, ¿verdad? Somos capaces de acostumbrarnos a un mundo y personas en manos de Satanás y de los demonios hasta tal grado y forma que cuando estos son expulsados y no ejercen su control en las personas que conocemos, tenemos miedo del cambio. Nos asusta. Estos gadarenos preferían al gadareno endemoniado que cuerdo. ¿Saben por qué sus familiares, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo,
se asustaron tanto al verle después de tener un encuentro con Cristo? Si usted lo tuvo alguna vez. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la gente se asusta cuando ve a un creyente recién convertido? ¿Que ha habido un cambio en su vida? ¿Saben por qué se asusta la gente? ¿Tienen miedo? Porque no nos reconocen. Piensan que no es la misma persona, que algo ha pasado. El mundo se asusta ante el poder de salvación de Cristo. Se asusta, se vuelven locos, tienen miedo. Algunos echan de menos como éramos antes. Nos gustaba más cuando hablabas como nosotros, pensabas como nosotros, te comportabas como nosotros. ¿Nunca le han dicho esto sus familiares, sus seres queridos o personas que le conocían antes? Es que me gustaba más como era. Antes era más divertido. Antes hablabas más de cosas que a mí me gustaban, ahora eres un poco aburrido, hablas del Señor y estas cosas. Ese Dios tuyo te ha lavado el cerebro, te ha cambiado, ya no eres el mismo. Hermanos, hay que decir la verdad a la persona, es cierto. Dios me ha cambiado. Dios me ha lavado el cerebro porque lo tenía lleno de basura. Claro que sí. Tenemos que ser coherentes con nuestra vida. Dios te ha cambiado. Dios me ha cambiado, no lo puedo negar. No escondamos la evidencia de la salvación en Cristo. La gente nos ve diferente porque somos diferentes, no por nosotros, sino por la transformación de Cristo en nosotros. No nos avergoncemos de ser transformados por Dios. No podemos negarlo. Estás diferente, estoy cambiado. Dios nos ha cambiado y transformado. No somos como antes. Y tampoco queremos ser como antes, precisamente, ¿verdad? Pregúntale al endemoniado gadareno. Esta gente lo quería ver endemoniado todavía, pero él no quería seguir endemoniado, ¿verdad? Él estaba muy bien cuerdo, sentado y vestido. Había recuperado su dignidad humana, ¿se dan cuenta? Esta gente tiene miedo. Cuando conocemos a Cristo, comienza a suceder una obra integral de transformación en nosotros. Por una parte, tenemos cosas que formaban parte de nuestra vida que ya no forman parte de nuestra vida. Y por otro lado, tenemos cosas que nunca formaron parte de nuestra vida y que ahora Dios hace que formen parte de nuestra vida. Así funciona la conversión en Cristo. Este endemoniado ya no era la misma persona que antes y desde luego no quería volver a ser el mismo de antes. Los vecinos del lugar están muertos de miedo. Tienen más miedo de ver al gadareno cuerdo y libre que cuando lo veían endemoniado. 10ª sección. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Tras ver al gadareno vestido y cuerdo, los apacentadores de los cerdos comienzan a relatar lo que han visto que ha sucedido. Unos hombres llegan en una barca, llegan allí, el gadareno se encuentra con ellos, empieza a gritar, algo sucede allí y los cerdos están muertos. Empiezan a relatar lo que acaba de acontecer. Si se fijan, cuando escuchan el testimonio de estos hombres, los ciudadanos del lugar no piden explicaciones a Jesús. No le piden su versión de los hechos a Jesús, ni tampoco le piden su versión de los hechos al gadareno. Se conforman con el testimonio de unos hombres en lo alto de una colina, en lugar de hablar con los protagonistas de este suceso. Mire, en un juicio legal, en un juicio a una persona, los testigos presenciales son muy importantes. Son importantes porque son testimonio de lo que ha ocurrido. Pero el testimonio de los testigos presenciales no es igual de importante ni tenido en cuenta como el de los protagonistas. Sin embargo, ellos no preguntan ni a Jesús ni al gadareno, que son los protagonistas de lo que acaba de ocurrir. Escuchan un relato de unos hombres a lo alto de una colina y se conforman con dicha versión de los hechos. En lugar de querer saber por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido de parte de Jesús, el miedo los paraliza y no quieren saber absolutamente nada más de esta situación. Invitan a Jesús a que se vaya del lugar. No quieren conocer más de aquel que es capaz de liberar a un endemoniado. No quieren saber más de Jesús. Qué fácil es emitir juicio de valor sobre un asunto, sobre una persona, cuando tenemos el relato de un tercero, ¿verdad? Oye, ¿sabías que a fulanito le ha pasado esto? ¡Oh, qué cosa tan terrible! Será por esto, ¿verdad? Sí, será por esto. Pero nadie le pregunta a fulanito. Nadie dice, oye, vamos a hablar con fulanito, a ver qué ha pasado, que nos cuente su versión, por lo menos. No. Ha pasado esto, debe ser por esto, me conformo con esta versión de los hechos. Cuando no se quiere conocer la verdad, lo primero que hacemos es emitir juicio de valor rápidamente, hablar más de la cuenta.
dictamos sentencia y la damos por buena. Dice Proverbios 17, 28. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Toda la gente del lugar está de acuerdo en que Jesús se marche del lugar. Qué contraste, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, hasta el momento, el relato de los evangelios nos dice cómo todo el mundo, las multitudes, seguían a Jesús y nunca querían que se fuese. Querían más tiempo con Jesús. Ahora llegamos a Gadara y tenemos a la gente que no quiere que Jesús se quede. Todas las multitudes en Galilea y en Judea, que Jesús se quede con nosotros. Esta multitud de gadarenos, que se vaya de aquí. Qué contraste tan fuerte en el ministerio de Jesús. ¿Saben lo que pienso realmente de esta situación? El único motivo por el que estos hombres están muertos de miedo con Jesús al haber liberado al endemoniado gadareno es que piensan que si Jesús se queda más tiempo en el lugar, ellos también van a ser liberados. El miedo que tienen es que lo que ha hecho Jesús con él, lo haga con ellos. Y no quieren ser libres. ¿Saben lo que es el síndrome de Estocolmo? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es cuando alguien rapta a una persona y en base a ese rapto, ese trauma, con el paso del tiempo, el raptado siente dependencia por el raptor. Siente algún tipo de vínculo especial con la persona que le ha quitado la libertad literalmente. Ese es el síndrome de Estocolmo. Así somos los pecadores con el pecado. Tenemos síndrome de Estocolmo. El pecado nos rapta, nos daña, nos ciega, nos embota, nos quita la libertad y nos aleja de Dios. Pero estamos tan acostumbrados a Él que tenemos miedo de qué sería nuestra vida sin estar llenos de pecado. Tenemos miedo de ser libres. Los seres humanos somos hasta capaces de cogerle cariño a un demonio. ¿Qué es lo que acaba de pasar en este texto? Jesús irrumpe en esta región con poder de lo alto para liberar, pero ellos no quieren ser libres. Prefieren seguir esclavos del pecado y de su materialismo económico. Les digo más. En esa región, el endemoniado gadareno no era el único que estaba atado con grilletes y viviendo en cuevas oscuras. La región entera estaba en esa situación y ellos seguían pensando en sus cerdos. ¿Cómo es posible que ante este poder de Jesús tan evidente contra los demonios no hubiesen traído, por ejemplo, a enfermos o endemoniados para ser liberados? Si lo había hecho con el gadareno, lo podía hacer con más de ellos. ¿Acaso esta lección de valor de la vida del ser humano por encima de los animales no había servido nada para estos hombres? Ellos no tienen interés por el endemoniado. Ellos siguen pensando en sus cerdos. Hubieran preferido que el gadareno siguiese endemoniado más tiempo si Jesús le devolviese los 2000 cerdos. Pero eso no va a ocurrir. Los cerdos no van a volver. Siguiente sección. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Qué relato tan triste, ¿verdad? Jesús accede a la petición y ruego de estos hombres, de esta multitud, y se va del lugar. Entra nuevamente en la barca para marcharse. Nadie de la multitud, al ver a Jesús irse a la barca, objeta en contra de la marcha de Jesús. No había ni una sola persona en esa multitud que tuviese algún tipo de interés o curiosidad en que Jesús se quedase más tiempo con ellos. Todos están de acuerdo, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Jesús se marchó físicamente del lugar, pero el Evangelio no, para la gloria de Dios. No se olvide del otro protagonista de la historia, el gadareno endemoniado. Siguiente sección. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La historia es muy extraña. Vemos primeramente a Jesús que había accedido a la petición de los demonios de ir a un hato de cerdos. Jesús concede esa petición, ¿verdad? Después vemos a Jesús que ha accedido a la petición de estos hombres de que se vaya del lugar, y Jesús accede y se va del lugar. Y ahora resulta que el único que parece tener interés verdadero en la persona de Jesús, el endemoniado gadareno liberado, no le concede la petición. Quiero ir contigo, no vienes conmigo. ¿Qué está pasando aquí?
Jesús siempre va un paso por delante, hermanos. Jesús no tiene nuestra lógica. Jesús no vive bajo lógicas humanas, vive bajo lógicas del reino de los cielos. Todo lo que parece extraño a lo que haríamos nosotros es lo que hace Jesús. Concede la petición a los demonios, concede la petición a la gente que dice que se vaya, y al endemoniado que ahora está libre no le concede la petición. Quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. No, vete a tu casa. Lo primero que tenemos que entender de parte de Dios en esta sección es que no siempre un sí de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Repito, no siempre que Dios nos diga sí es lo mejor para nuestras vidas. Jesús había dicho sí a los lugareños y por eso se va del lugar. Pero eso no es lo mejor para ellos. Lo mejor es que se quedase. Pero dice sí y se va. Sin embargo, ahora Jesús le dice no a este hombre y esa es la voluntad de Dios para él y es lo mejor para él. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan al rey Acab? ¿Qué hacía el rey Acab? Bueno, el rey Acab tenía 400 profetas que le decían siempre que sí de parte de Dios. Los tenía allí pagados a gran sueldo. Y había uno, Micaías, que siempre decía la verdad. ¿Y qué hace Acab? Bueno, Acab quiere ir a la guerra. Quiere ir a la guerra, él quiere combatir. Y presenta a sus 400 profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Ve a la guerra, Dios está contigo. Dios te dice que sí. Y Josafat, que lo va a acompañar a la guerra, y dice, no hay un profeta de verdad por aquí. Tengo uno, pero este no me dice lo que quiero escuchar. ¿Este qué te dice? Este te dice la verdad de parte de Dios. Traigan a Micaías. ¿Y Micaías qué hace? Micaías al final le dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios dice que si vas, morirás. Dios ha determinado que escuches la voz que te dice que sí en vez de la verdad de Dios para que vayas y mueras. Le dice literalmente. Tú quieres el sí. Ahora vas a escuchar que alguien te diga sí. Vas a recibir eso de parte de Dios, vas a ir a la guerra y te vas a morir. Acab quería el sí de Dios. Ahí tenía su sí y murió por ese sí. Como les digo, no podemos pretender que toda nuestra vida gire en torno a que Dios me ha dicho que sí. Dios no siempre nos dice que sí. Normalmente nos dice que no. Normalmente nos dice que no. Hay mucha gente que busca que Dios le responda sí a lo que ellos piden. Les da igual la opinión de Dios. No quieren la opinión de Dios sobre el asunto. Quieren que les diga que sí. Lo que le importa es el sí, la validación. No son discípulos de Cristo, son mercaderes del Evangelio, negociantes con Dios. Andan mirando cómo tener una respuesta que ellos desean tanto y que le digan que sí. Jesús le dice que no a este hombre, porque Jesús tenía planes para este hombre y para esta región entera. A pesar de la oposición que había vivido al Evangelio, Jesús tenía planes para Decápolis. Noten que los lugareños han dicho que Jesús se vaya de la región, pero no han dicho que el gadareno se vaya. No tienen problema con su conciudadano recién liberado. Quiere decir que hay oportunidad para el evangelismo todavía. El gadareno sigue allí. El gadareno era un ciudadano del lugar. El gadareno pertenecía a ese lugar. Jesús era un forastero, pero el gadareno era de la casa. De hecho, dice que su casa estaba allí. Jesús le dice, vuélvete a tu casa. Todos conocían al gadareno. Todos habían visto su estado antes de ser liberado por Jesús y ahora veían el estado después de ser liberado por Jesús. El miedo y los prejuicios habían impedido la presencia de Jesús en ese lugar en ese momento, pero no implicaba que el evangelio hubiese terminado allí. El gadareno podía estar allí. La persona idónea para comenzar su misión evangelística en la zona de Decápolis era este gadareno. Todos lo conocían, tenía acceso como ciudadano a todos los lugares y podía dar fiel testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Podríamos llegar a pensar que Jesús es un poco temerario al decirle que este hombre recién liberado anuncie el evangelio. Diríamos, oye, le falta formación bíblica a este hombre, ¿no? Este hombre recién endemoniado, ¿qué sabrá del evangelio? Necesita una formación como discípulo. ¿No es un poco prematuro? Bueno, si se fijan, Jesús no le exige más de lo que él puede hacer ya en ese momento. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Creo que el gadareno puede hacer eso perfectamente bien, ¿verdad?
Él sabe perfectamente lo que Dios ha hecho con él. Lo ha vivido en su propia carne. Este hombre podía contar de primera mano cómo Cristo lo había liberado y cómo había sido transformado y restaurado a su condición normal. Con todo, aunque este gadareno no era un discípulo experimentado de Jesús, acaba de ser liberado, parece tener ciertos conocimientos doctrinales bastante claros. Mire, la fe asienta la verdad de Dios en nuestro corazón y en nuestro intelecto. Nos da entendimiento del reino de los cielos. La fe. Este hombre me recuerda mucho al hombre crucificado junto a Jesús. ¿Recuerdan? ¿Qué le dice? Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Ese hombre por la fe sabía la segunda venida de Cristo. Ese hombre lo había entendido todo por la fe. Y Jesús le dice, hoy conmigo estarás en el paraíso. Algo había ocurrido en el entendimiento del evangelio de ese hombre, diciendo a Jesús y confirmando que vendría y regresaría. Exactamente ocurre lo mismo con este gadareno. Fíjense, los demonios sabían quién era Cristo, ¿verdad? Y ahora este hombre también sabe quién es Cristo. Ya no por los demonios, sino por su cabal juicio. El texto bíblico dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vete a tu casa y cuenta que Dios te ha liberado. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Notan el texto? Este es uno de los textos en la Biblia más evidentes en toda la Escritura de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios. Este gadareno sabía todo lo necesario para predicar el Evangelio, porque sabía quién era Cristo. En Gadara, en aquel momento, solamente los demonios y este hombre sabían quién era Cristo. Por eso Jesús lo comisiona a él para predicar el Evangelio. Jesús le dice, di lo que Dios ha hecho en ti. Y él dice lo que Cristo ha hecho en él, porque Jesús es Dios. La labor del evangelismo de este hombre en la zona fue tremenda y muy buena. Marcos escribe, Marcos 5:20. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Así como la multitud en ese momento tenían miedo y querían a Jesús fuera del lugar, más tarde, por la predicación de este hombre, todos ellos se maravillaban. En Marcos 7, más adelante, comprobaremos que Jesús vuelve a Decápolis y hace más milagros en esa región. Este gadareno iba a servir como un preparador del terreno al Evangelio que Jesús después iba a predicar en ese lugar. Iba a preparar el camino. De forma simbólica, como Juan el Bautista había preparado el camino para los judíos, este gadareno estaba preparando el camino y la tierra para que Jesús predicase el Evangelio en Gadara. Es tremenda la comisión que Jesús le da a este hombre. Qué lección tan importante para nosotros hoy. Jesús no da por perdida a esta región por la primera oposición que se levanta. Jesús es misericordioso con nosotros. Nosotros nos damos por vencido muy rápidamente cuando alguien dice no al Evangelio, ¿verdad? Decimos, ya está, dijo que no, no hay más, ya no hay más oportunidades. Es que es tan terco, es tan duro, siempre me insulta, siempre dice algo, siempre me hace una pregunta extraña, ¿verdad? Cedemos con facilidad ante la mínima oposición o ante la primera oposición. Jesús no da por perdida la región. Nosotros predicamos el Evangelio 1 y 1000 veces, todas las veces que sea necesaria. No somos jueces ni verdugos de nadie, somos proclamadores de la verdad del Evangelio. Si estás fatigado, fatigada, cansado por predicar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar desde hace años, persevera, persevera. No te desanimes, no te desalientes. Nunca des por perdido a nadie, como Dios no te dio por perdido a ti. Amén. Aplicación de este texto y terminamos. Quiero aplicar este texto en base a este miedo de los gadarenos, comparado con el miedo que tuvieron la noche anterior los discípulos, porque no es el mismo tipo de miedo. Miedo de los gadarenos, miedo de los discípulos de Jesús la noche anterior. Hay dos tipos diferentes de temor de Dios.
o miedo a Dios? Hay dos tipos. Los discípulos, dice el texto, que temieron con gran temor, ¿verdad? Lo vimos el domingo pasado. Cuando ven a Jesús calmar el viento y que tiene autoridad sobre el viento y los mares, dice que tuvieron temor, miedo, mucho miedo. Y se preguntaron, ¿quién es este? ¿No se fueron corriendo? ¿No se fueron de la barca asustados? Seguían allí con Jesús. Se preguntaron, ¿quién es este? De hecho, esta pregunta, ¿quién es este?, les acercó más a Jesús, porque querían saber la respuesta a la pregunta, y se quedan con Jesús. Su miedo o temor no los lleva a alejarse de Dios, sino a acercarse a Dios, ¿sí? Ese es el temor de los discípulos. Ahora, comparémoslo con el temor o miedo de los gadarenos. Los gadarenos también tienen miedo, ¿verdad? Pero ese temor o miedo hizo que quisiesen que Jesús se fuese, se alejase de ellos. No querían conocer más a Jesús, querían que Jesús no estuviese más en ese lugar. ¿Nota la diferencia? Esto es fundamental. Por un lado tenemos un miedo que nos acerca a Dios o temor, y por otro lado tenemos un temor contrario que lo que hace es alejarnos de Dios. Son totalmente diferentes. Cuando yo les dije la semana pasada que debemos amar solamente a Dios y temer solamente a Dios, no me refería al temor de los gadarenos, me refería al temor de los discípulos. Mire, si uno ama a alguien, ¿cómo querría huir de él? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Te imaginas un esposo? Esposa, te amo tanto que no quiero verte. Nunca quiero estar contigo. Vete del lugar. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Qué amor tan extraño. Si amamos a Dios, queremos estar con Él, ¿verdad? Por lo tanto, el temor de Dios no nos debe alejar de Dios. Es compatible con nuestro amor. ¿Me está entendiendo? Bien. El correcto temor de Dios no nos hace huir de Dios. El correcto temor de Dios nos hace acercarnos a Él de la forma adecuada. ¿Notan la diferencia? El correcto temor de Dios no me aleja de Dios, sino que me dispone a acercarme a Él de la forma adecuada. El temor de Dios es la reverencia, humildad y respeto necesarias y adecuadas para presentarse delante de la presencia del Dios Altísimo. Es ir con la humildad y respeto y reverencia necesarias y correctas para presentarse delante de Dios. Es igual de errado acercarse a Dios sin ningún tipo de temor hacia Él que nunca acercarse a Dios por tener miedo de Él. Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron de Dios, ¿recuerdan? ¿Qué hicieron? Se escondieron de Dios. Su temor no era el adecuado, no era el temor de un discípulo, de un creyente, era un temor de un inconverso. Por eso se esconden de Dios. Si algún pensamiento o intención de tu corazón, ya sea por tu pecado, por tu situación actual, por tus dudas o por cualquier otro asunto de tu vida, te aleja de Dios, no pienses que ese temor de Dios debes guardarlo en tu vida. Ese temor no procede de Dios. Dios no quiere que te alejes de Él, quiere que por temor a Él te acerques a Él. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron? Se esconden de Dios. Adán y Eva querían ocultar su pecado, porque habían cometido desobediencia contra Dios, delante de Dios. Lo querían esconder. ¿Recuerdan acá en el manto babilónico? ¿Qué hace? Lo tapa, lo cubre. No quiero que nadie lo vea. Esto que aquí se relata no es el temor de Dios, el temor verdadero hacia Dios. Es el temor al castigo de Dios. ¿Notan la diferencia? El miedo que nos aleja de Dios es el miedo a la consecuencia o castigo de Dios por nuestro pecado. Ese nos aleja de Dios. El temor de Dios no es temor al castigo de Dios, no es lo mismo. El impío, el pecador, tiene miedo. Teme a Dios por el castigo, consecuencia de su propio pecado, porque no conoce la misericordia de Dios. Para el impío y pecador, su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Por eso huye de Dios, porque cree que donde abunda su pecado nunca sobreabundará la gracia. El temor de Dios es totalmente opuesto a esta actitud. El temor de Dios es tal respeto, reverencia, humildad y reconocimiento de Dios, que sí o sí debo presentarme delante de Él. Y que todas mis causas, y todos mis temores, y todos mis pecados, y todos mis problemas sean expuestos delante de su presencia, para que Él me sane, me liberte y me restaure.
El temor de Dios me acerca a Dios. ¿Y por qué le vinculé la semana pasada el amor a Dios y el temor a Dios? O el amor de Dios y el temor de Dios. ¿Por qué van asociados? Fíjese, el amor de Dios y el temor de Dios es una moneda con dos caras. Nunca las puedes separar. Fíjese dos textos clave de la palabra de Dios, muy conocidos. El temor de Dios y el amor de Dios son necesarios para la correcta santificación del creyente. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por un lado tenemos que el que guarda los mandamientos de Dios, el que quiere vivir bajo la voluntad de Dios y la rectitud de Dios, es porque ama a Dios, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda los mandamientos de Dios es porque ama a Dios. Esa es su motivación. Amo a Dios, guardo sus mandamientos. Por otro lado, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por otro lado, tenemos que el que aborrece el pecado es porque teme a Dios. ¿Se han dado cuenta? El amor y el temor de Dios siempre van unidos. El amor y el temor de Dios son el camino de la santidad. El que ama a Dios quiere hacer lo que a Dios le agrada. El que teme a Dios no quiere hacer lo que a Dios le desagrada. El amor de Dios me lleva a hacer lo que Dios ama. El temor de Dios me lleva a no hacer lo que Dios aborrece. Las dos son necesarias en la correcta santificación del creyente. Y puesto que estamos hablando en esta ocasión del temor de Dios, ¿sabe cuál es la mejor definición del temor de Dios? Odiar el pecado. El temor de Dios se define como odiar el pecado. Ver el pecado como Dios lo ve, aborrecerlo. Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Y el temor de Dios quiere acercarme a Él. Por eso aborrezco lo que me aleja de Dios. ¿Me está entendiendo? El correcto temor de Dios me aleja del pecado, no de Dios. El correcto temor de Dios me aleja del pecado para acercarme a Dios. El correcto temor de Dios ama la presencia de Dios. Quiere estar delante de su Creador, quiere estar delante de su Salvador y hará todo lo necesario para poder estar delante de la presencia de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Huir de Dios no es un buen plan. Jamás podrás huir de Dios, ni de su justicia. No podemos vivir una vida mirando hacia otro lado e ignorando la verdad de Dios. No te servirá de nada hacerlo. Aunque ahora te parezca razonable, no te servirá de nada. Ten por seguro que todos nosotros un día nos presentaremos delante de Dios. ¿Sabías esto? Todos nosotros, todos los seres humanos, un día nos presentaremos delante de Dios. Esa es la verdad. Si lo crees, actuarás en consecuencia. Si no lo crees, ocurrirá igual. Todos nos presentaremos delante de Dios. El salmista sabía que se presentaría delante de la presencia de Dios. Y en lugar de esperar la muerte para hacerlo, porque ese día nos presentaremos delante de Dios, se presentaba todos los días delante de la presencia de Dios. ¿Qué hace el amor y el temor de Dios? Adelantarse a la evidencia. Tú y yo nos presentaremos delante de Dios cuando muramos. ¿Qué hace el amor y el temor de Dios? Adelantarnos a ese encuentro. Todos los días nos presentamos delante de la presencia de Dios con amor y temor reverente. Dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? Sabe que no puedo huir. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Huir de Dios no es temer a Dios. Huir de Dios es precisamente no tener ningún temor de Dios. Si como el Gadareno, tu alma en esta mañana está desnuda en grilletes y cuevas tenebrosas, hoy puedes salir de aquí vestido con ropas blancas y resplandecientes por la gracia de Dios. ¿Qué te parece? Es un buen plan, ¿verdad? Dios puede salvarte, Dios puede liberarte, Dios puede sanarte. La obra de Dios es una obra integral y transformadora en la vida del ser humano. No te hablo de un Dios que afecta a tus emociones para que seas la misma persona cuando salgas por esa puerta. He visto a mucha gente salir de un lugar como este exactamente iguales. Soy niño de iglesia. He visto mucha gente entrar y salir de una iglesia. Eso no me impresiona. He visto muchas lágrimas de cocodrilo en una iglesia. Eso tampoco me impresiona. He visto votos a Dios, promesas a Dios, compromisos con Dios, a voz en cuello, que jamás se cumplieron. Eso tampoco me impresiona. Ahora te digo que Dios transforma la vida del ser humano. Que cuando Dios te toma, ni tú mismo te vas a reconocer. En ese poder creo, en el poder del Evangelio. Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiarte. Este Gadareno había llegado a lo más bajo de lo que un ser humano puede llegar. Y Cristo lo tomó y lo transformó. Ponte de pie en esta mañana. Dios mío, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Dios mío, por la vida de cada persona en este lugar. Señor, cuando tú haces acto de presencia en un lugar, en una vida, nada es igual. Somos el testimonio, tu iglesia es el testimonio de personas arrebatadas como un tizón del fuego, como cañas quebradas, pábilos humeantes que tú no descartaste. A lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. Si te sientes vil y te sientes menospreciado, entonces te doy la buena noticia de que Dios escogió a lo vil y menospreciado. No a lo rico, ni a lo que se cree muy importante, no a lo orgulloso, no a lo filosófico, no. Dios escogió a lo vil y menospreciado, precisamente para avergonzar y trastornar este mundo y para que todos podamos reconocer que es la obra de Dios en nosotros y no la nuestra. Porque si alguien orgulloso se creyese digno de Dios y se creyese digno de salvación, se atribuiría algún mérito o obra o gloria, pero como no es por nuestros méritos ni por nuestras obras, escala lo más alto del Everest, construye una torre a Babel, estudia filosofía, ciencia, geografía, humanismo, historia. Sé la persona más importante del mundo, la más respetada, la más querida, la más amada, con más dinero. Haz lo que te dé la gana con tu vida, pero jamás entrarás por la puerta estrecha de esa forma. Consigue el honor de los hombres, consigue el respeto de tu esposa, consigue el cariño de las multitudes. Jamás te llevarán a la presencia de Dios, jamás. Lo único que nos lleva a la presencia de Dios es una cruz, el Calvario, Cristo, solo Cristo, solo Cristo.
Deja de enredarte en este mundo y pelear con tormentas y vientos. No es a nuestra manera, nunca fue a nuestra manera, siempre fue a la de Dios. Solamente es a la forma y manera de Dios, Cristo. Los hombres han intentado llegar al cielo, ni siquiera se ha levantado un palmo. Siguen intentándolo. No veo que nadie haya cambiado. Sin embargo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo. El Verbo hecho carne, el siervo sufriente, humilde como ninguno, el mayor siervo, santo, perfecto, justo, todopoderoso, amable, recto, sabio, misericordioso, compasivo, clemente. Todas las virtudes de Dios en Él. Él es las virtudes de Dios. Él es Dios en medio de los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo. Piensa en un político o en un famoso. ¿Qué te produce su imagen? Nada. Un hombre. Vanidad. Todo es vanidad. Se lo llevará el viento. Se pudrirán sus huesos. ¿Quién se acordará de él? ¿A quién le importará? Se cree en lo más alto de la escala de los hombres. Pasarán unos años y jamás nadie lo recordará. Ahora, compáralo con Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor de la vida, aquel que cargó el pecado de su pueblo para reconciliarnos con Dios. Cristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Yeshua HaMashiach. Él es el ungido de Dios. Solo por medio de Cristo tú puedes conocer y reconciliarte con Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. El Evangelio es una persona, Cristo. Si conoces a Cristo, conocerás a Dios, porque Jesús es Dios. Si conoces a Cristo, te reconciliarás con Dios. Podrás entender a Dios, relacionarte con Dios, restaurar tu relación perdida con Dios. El problema principal del pecador es que no conoce a Dios. Y no conoce a Dios porque es pecador. El problema principal del pecador es que está lejos de Dios por su pecado. Pero Cristo vino al mundo para hacer puente, mediación entre el pecador y Dios. ¿Y cómo lo hizo? Cargando Él nuestro pecado, sacando de la ecuación el pecado. Ahí está. Es Cristo quien toma nuestra maldad. Es Cristo quien toma nuestra miseria. Es Cristo quien ordena a los demonios, sal fuera, vete de aquí, vete a otro lugar. Cristo nos libera, Cristo nos sana, Cristo nos salva. Él es nuestra salvación. No podría hablarte mucho de deporte, pues no lo conozco mucho, ni siquiera lo practico. No podría hablarte mucho de árboles, no he estudiado demasiado sobre eso. No podría hablarte mucho de matemáticas, no podría hablarte mucho de historia, pero podría dedicar toda mi vida a hablarte de Cristo. Podría dedicar todas las horas de mi vida a hablar de Él y merecería la pena cada minuto y segundo dedicado a hablar de Cristo. Claro que merece la pena. Eso es lo que importa. Él es el que importa. Si no has entregado tu corazón a Cristo, si todavía no es el Señor de tu vida, entonces tampoco es tu Salvador. Cristo es Señor y Salvador. No puedes quitar una cosa de la otra. Es nuestro Salvador y lo amamos por eso. Es nuestro Señor y lo tememos por eso. Así es como funciona el Evangelio. Amor y temor, salvación y señorío. Querrás entregar tu vida a Cristo hoy. No tengas miedo de ser libre. Ten miedo de no serlo. Dios mío, que tu Espíritu Santo obre en todos nosotros hoy. Que tu Señor nos inundes con tu gracia. Pon en nosotros un amor devoto por ti y un temor devoto por ti. No es lo mismo ser emocional que devocional. ¿Sabías eso? No es lo mismo. Hay gente que es muy emocional para con Dios, pero poco devocional. Dios no busca gente emocionada, busca gente devota. El devoto es aquel
que vive su vida para esa persona a la que rinde devoción. Lo sienta o no lo sienta, las cosas le vayan bien o mal, es un devoto. Su vida es un voto vivo para vivir hacia esa persona. Dios demanda devoción. Espíritu Santo de Dios, llénanos en esta mañana a todos. Creo en Dios el Padre y Señor de todo, Creador de todo. Creo en Dios el Hijo, el Salvador de los hombres. Creo en Dios el Espíritu Santo, el que administra la salvación. El Padre lo ordena, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo lo administra. Espíritu Santo Dios administra la gracia y la salvación de Cristo en nosotros hoy. Inúndanos todo nuestro ser, que sea saneado, limpiado como una tubería o cañería que está embotada. Purifica, Dios mío, nuestro ser interior.